5? Sí, ya lo tengo. Ok. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok, dice la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Jeremías 1:5. Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que te nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Y lo voy a leer también en dos versiones. Esa es la Reina Valera, ¿verdad? Sí. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. La palabra del Señor dice en Jeremías 1:5, dice esta versión: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Y la Biblia PDT dice palabra, creo que dice, no recuerdo bien qué significa PDT, pero esta traducción también me gusta. Y dice: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Amén. Y es bien bonita esta palabra de que habla como el Señor, conforme también dice en esta versión Dios habla hoy, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta para las naciones, de las naciones. Y sobre lo que el tema que vamos a estar hablando es sobre como el Señor diciéndonos a nosotros: no me escondas. Y no me escondas porque el Señor, la razón es porque Él me hablaba sobre los llamados de Dios al hombre. Hay muchos llamados que quizás yo nunca ni había visto la amplitud de lo que era el ser llamado. Muchas veces uno escucha esa palabra, ¿verdad? Y ya nada más uno piensa lo que dice la palabra del Señor: son muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero no, como que no se detiene uno a ver lo que es esa palabra. Entonces vamos a ver, el Señor me hablaba esta mañana sobre 10 formas que Él ha llamado, y todo con un ejemplo en la Biblia. Pero yo sé que al ver esto, aún había terminado lo que ya había escrito, y entonces pude ver el llamado sobre varias vidas que después podemos ver. Y yo me he regocijado con esta palabra, me he regocijado porque uno dice: wow, esto es poderoso. Cuando uno ve que uno es conocido por Dios, uno es apartado por Dios, uno es santificado por Dios, que eso es santificarse, consagrarse, apartarse para Dios, eso es la santificación. La santificación es un apartarse. Estamos ahí pues leyendo en Jeremías, ¿verdad? Jeremías, y me gusta cómo dice: aún antes de Dios formarnos, aún antes de Dios darnos la vida, ser conocidos de Dios. La gran diferencia de lo que hace el ser conocido de Dios. Eso es como que para que huele todos mis sesos. Es que yo no estoy aquí como por casualidad. Yo no estoy en esa tierra así nada más como que, uy, nomás aparecí ahorita, ¿verdad? Estamos en Jeremías 1:5. donde le dice a el Señor: antes de que tú nacieras yo te formé, antes de formarte yo te conocí y te di por profeta a las naciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sobre el tema es sobre no esconder al Señor que está dentro de nosotros, llamándonos? Y más que todo nos vamos a enfocar hacia los llamados que hace Dios al hombre. Y cuando Dios me daba esta palabra hoy muy temprano, estaba yo comentando que me da mucho regocijo, como que no fue una palabra, yo sé que Dios nos ha venido trayendo una palabra que como que dice: despierta, alerta sobre lo que está hacia donde yo te quiero llevar. Pero esta palabra es como la palabra que te motiva, te impulsa, te dice: hazlo porque yo estoy contigo. Es una palabra que me ministra. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no entendemos lo que es ser llamados de Dios. Ser llamados de Dios. El Señor todo nos deja aquí en lo natural para poder entender
a una escala muy pequeña lo que es espiritual. Cuando yo era niña, yo recuerdo que salíamos a jugar y las veces que mamá estaba allí temprano, porque entonces no sé, de jugar un hijo o un niño nadie se llena. Más nosotros en nuestros países que nos daba la libertad de andar afuera, en el patio, en la banqueta, allí en la calle. Ahí nos poníamos a jugar fútbol, soccer y todo eso. Y como que uno no se llena de jugar y de jugar. Pero luego venía el llamado por nombre, ¿verdad? Nos llamaba por nuestro nombre, mamá, que ya nos regresáramos a la casa. Y estés donde estés o lo que sea, es la voz de tu madre, tu padre que te llama y a regresarse, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay un llamado para nosotros. Y esta mañana me gusta cuando Dios me da a escribir algo, porque por lo general yo no me da a escribir nada. Pero esta mañana yo quiero que me dejó tan inspirada la palabra que no nada más fue la palabra que el Señor me estaba dando, sino la continuidad. Entonces me vinieron otros ejemplos a la vida y que ahorita les quiero compartir por lo menos unos 2 o 3, porque yo quiero que sea un estudio que si tienen algo o les viene algo, a través de la palabra lo compartan, ¿verdad? Y mira cómo dice llamados de Dios al hombre. El primer llamado que Dios hace al hombre es a la comunión íntima, y esto es con Adán, en Génesis. Cuando Dios crea al hombre, sobre su creación, lo que Dios quiere traer es una intimidad con Dios. Entonces, qué hermoso es que Él se paseaba por ahí, por el Edén, y el Señor hablaba y convivía con Adán, con Eva. ¿Cuánto tiempo duró eso? Nosotros solamente, cuando pensamos en la caída del hombre, pensamos que fue como que rápido. Pero recuerda, esos tiempos eran eternos, no había muerte, no había nada. Quizás duraron muchísimos años así, en esa comunión, en esa perfección, en esa inocencia, en eso tan puro, tan hermoso. Ha de haber sido glorioso lo que vivieron Adán y Eva. ¿Y por qué digo? Porque imagínate, si nombraron a todo animal, ¿cuánto tiempo es que estuvieron viviendo en esa armonía tan hermosa, en esa comunión, en esa intimidad con el Padre? El Señor venir y visitarles allí día con día, le era tan común estar y pasear y hablar con ellos, que esa intimidad con Dios y esa comunión íntima, quien la viene a restaurar en nuestros tiempos, es Jesucristo. Es que es a través de Jesucristo que todo nos es devuelto. No hay que morir para entrar a la eternidad. Se entra a la eternidad desde aquí, porque la eternidad está en el corazón del hombre. Y el llamado de Dios te dice, como en inglés se dice, wait a minute, voy a esperar, voy a pensar. Yo no fui creada para esta tierra, estoy acá, pero yo fui creada por el Señor, que es espíritu. Y justo ahorita me vino una reflexión. Yo amo cómo el Señor nos da el desarrollo de las cosas, porque nunca me había puesto a pensar esto que ha pasado por mi mente ahorita. Y es lo siguiente: si Dios nos hubiera querido que nomás fuéramos espíritus, nos hubiera dejado todos ser espíritus, ¿verdad? Porque Él es espíritu y nos pudo haber dejado ser espíritus y todos andar en espíritu, bueno y malo, porque también Satanás son espíritus, ¿verdad? Entonces pudimos haber habitado todos en un cuerpo espiritual, pero sin embargo el Señor no hizo así, formando del barro, ¿verdad?, al hombre, formando del polvo de la tierra, le da forma a Adán y le da una forma visible, carnal, natural, ¿verdad? Y dice, y el Señor me hacía entender el versículo como dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A qué yo voy con esto? A que el llamado de Dios, la comunión íntima con Dios, el ser escogidos de Dios, el ser elegidos por Él, tiene una finalidad, y es mostrar su amor. Es mostrar su amor en nosotros y a través de nosotros. Es decir, Él nos llama para en nosotros mostrar las riquezas de su gracia y para que otros vean las obras de Dios en nuestras vidas y glorifiquen al Padre, para que nos unamos todos a glorificar al Padre, porque al fin de todo, el centro de todo es Él, no somos nosotros. Entonces el tema de hoy es: no me escondas, no me escondas, o no te escondas de mí, no me escondas, porque el Señor lo llevamos dentro, pero muchas veces lo llevamos escondido, como si fuese el Señor quien no pudiese manifestarse. Entonces se tiene que romper todas esas barreras, y a mayor atendamos al llamado de Dios, más vamos a entender lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas.
Y me decía el Señor hablando esta mañana que el primer llamado que nos hace es a la comunión íntima. Y eso lo habla en Génesis, como a quién llama, es Adán, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Cuando falla, cuando peca. ¿Por qué? Porque había una ruptura ya en esa comunión, porque ya no era lo mismo, porque ya había pecado, ya había maldad. Y Dios muestra cómo el Señor nunca quiere eso entre Él y nosotros, sino lo que quiere es una comunión íntima, perfecta, de armonía. Se puede en Cristo, se puede. Quizás no como lo vivió Adán, ¿verdad? Porque aún no es el cumplimiento de las cosas, pero en el espíritu hay una gran diferencia. En el espíritu, lo que uno ve es que constantemente estás en una comunión con el Señor, y cuando esa comunión le falta como el sabor, como un matrimonio, como cuando en el matrimonio sientes como que algo está faltando, algo, tú lo sientes pronto, dependiendo de la comunión que tengas con tu esposo. Cuando menos te acuerdas, cuando la comunión es muy cercana, lo sientes pronto, dices, aquí algo está pasando, pero pasan 2 días. Si pasa una semana sin hablar, ahí la cosa ya empieza a estar muy, muy mal, ¿cierto? Así nosotros tenemos lo más cercano a poder entender la comunión con Dios, como lo declaras Cantar de Cantares allí, en una comunión tan íntima que yo a mi amado, yo no puedo dejar de sentirlo, y no sentirlo en sentimiento espiritual, sino sentir su presencia en todo el ser de uno. Tenemos un llamado a la restauración. Yo nunca había visto eso así como el diluvio en Noé. Ya hablamos de Adán, llamado a la comunión íntima. El llamado que Dios muestra a través de Noé es: yo puedo restaurar todas las cosas. Yo puedo traer destrucción a todo aquello que no es de mi agrado. Es decir, el Señor puede enviar el diluvio sobre nuestra vida, pero no un diluvio para destrucción, sino para bendición, para resguardarnos en el arca. Una vez más, ¿quién es el centro? Cristo, que es el arca, representa el arca de Noé, y la restauración de todas las cosas. Y Dios dice: tu pasado, olvídalo. Los fracasos, déjalos atrás. Las mortificaciones, la duda, el temor, la ansiedad, el dolor, déjalo atrás, porque tenemos que avanzar a lo que tenemos por delante. Yo le voy a traer destrucción a todo aquello que te ha causado. Voy a traer un diluvio sobre tu vida, pero no temas, porque ahí estará el arca. Ahí estará el arca que yo mismo te mandé construir y te di instrucciones. ¿Qué significa esto? La palabra. Y las instrucciones que nos da el Señor de día con día, crecer en gracia. Y ese llamado, cuando pensemos en Noé, ya no pensemos como, nada más aquello que pasó en aquellos tiempos, no. Vamos a pensar en Noé como: sí, Señor, destruye toda obra del diablo. Sí, Señor, tú traerás destrucción día con día y me enseñarás a mí cómo yo pueda construir esa arca. Día con día tú me enseñarás cómo se ha de restaurar. Ese llamado que tú me llamas de diluvio no es un llamado para destrucción, sino para bendición y guardar mi hogar en Cristo. Todo lo que Dios nos da, por ejemplo, nos lo da para ver que Él vence todo el mal que viene en contra nuestra. Y cuando el Padre llama, lo hace por amor. Yo pienso y creo muy profundamente, por la palabra de Dios y por la experiencia, que cuando el Padre te está llamando, Dios mío, el que nosotros procrastinate, ¿verdad? ¿Se dice en inglés? Sí. El que nosotros como retrasemos, ¿verdad? El que no atendamos al llamado de Dios, los únicos que nos perdemos de bendiciones somos nosotros, porque el llamado está. Y cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere para mi vida? Está escrito en la palabra. Lo mismo que quiso para aquellos hombres de la antigüedad, lo quiere para nosotros. El tercer llamado que Dios da es a la unidad. Y esto es en Abraham. En Abraham. Y el Señor me hacía entender, porque Abraham le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, y ve al lugar que yo te llevaré, que yo te mostraré, porque haré de ti un pueblo, una nación grande. Cuando salen de ahí, solo salen, ¿verdad?, pocos. Sale Abraham, Sara, se lleva a Lot, y por ahí lo que tuviera con él, ¿verdad? Pero ¿qué hace Dios de ese pueblo? ¿Permanece hasta hoy el pueblo de Israel? Permanece. Y aún la palabra dice que de él tomamos familia todos, ¿sí? O sea, en Cristo todos somos bendecidos.
en la bendición de Abraham, que dijo el Señor que lo multiplicaría y sería como las estrellas en el firmamento, la descendencia que Dios le daría. Entonces el llamado que Dios le da a Abraham, después de darle el de Noé de restauración, a Abraham le llama a la unidad. Dios siempre te va a decir, la cosa es contigo. La bendición mía es contigo y con tus generaciones. Tú siempre vas a ver que tú vas a creerle a Dios y hasta ahí se va a parar toda aquella obra del diablo. Todo lo que te trajo desunión, todo lo que te trae desunión, que no fue en Cristo, que fue en camino de pecado, de maldad, en maldiciones generacionales, en pecados ocultos, cosas del pasado, el Señor, todo eso, va a llegar el momento que en tu vida te va a ser una sola persona, uno solo con Él. Y ahí está una de tus grandes victorias. Porque al tú ser uno con Cristo, todo lo demás tiene que huir y tiene que caer. Amén. Entonces, nosotros lo que nos ponemos a ver es la siguiente manera. Si el Señor me llama a la unidad, ¿qué le dijo a Abraham para poder entender de dónde viene la unidad? De salir. Porque la instrucción fue muy clara: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Tiene uno que salir de todo aquello. Tiene uno que salir de todo aquello que el Señor te está diciendo: sal de esto, sal de aquello, sal de deudas. Por ejemplo, yo cuando me la pasaba en el poncha, que quería empeñar todo, ese era algo que yo me estaba atando y no me daba cuenta. Y el Señor te llama siempre a salir de eso. Es un ejemplo muy, muy vago y muy todo, pero es que es el ejemplo más que me viene a la mente, porque no te das cuenta. Empiezas primero que empeñando un anillito, después que ya le traigo la tele, después que ya le quiero llevar hasta las escrituras, después ya no nomás rentas en el pawn shop, después ya andas dando las escrituras del carro, y cuando menos te acuerdas ya te quedas hasta sin casa. ¿Verdad que sí? Y así pasa. Entonces, el llamado que Dios le hace a Abraham es: yo te voy a traer a una unidad. Todo aquello que te trae división, todo aquello que en nuestra vida nos traiga división, Dios te va a decir y te va a dar la sabiduría para decir: no, esto es de división. Obviamente es de Satanás, el diablo, porque él es el que mata, roba, destruye, divide. Si viene y me habla división, no es de parte de Dios, es de parte de Satanás. Pero si es de parte de salir, de apartarte, y Dios te da el por qué lo hagas, hazlo, porque Él sabe de qué manera lo está haciendo en tu vida y en la mía. Amén. También, después de que Dios te llama a que seas uno con Él, a que seas un solo hogar, un solo pueblo, una sola nación, ¿verdad? Te da el llamado a la santidad, y esto viene en la ley de Moisés. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, como nos lo ha dicho también a nosotros y como está escrito en la Biblia: sin santidad nadie me verá. Entonces el llamado a la santidad es el llamado a apartarnos del mal. Y vemos el modelo que Dios le da a Moisés: sube al monte. Ese modelo sigue siendo ahorita. No te quedes, Moisés, allí donde están todos los demás. Tienes que aprender a subir al monte, y allá es donde yo te voy a dar la ley. Porque muchas veces queremos que Dios venga y descienda a nosotros, venga y haga las cosas conforme nosotros queremos, pensamos o entendemos. Creo que la mejor manera de llevar el libre albedrío es como que cuando estás en la cárcel y te dan tu libertad condicional, ¿cierto? Ajá. Pero cuando te dan en la libertad condicional, te dan a escoger, ¿verdad? Y te dice: ¿vas a la casa de transición o vas a arresto domiciliario? Y si te quedas en este programa, vas a pasar bajo estar de este modo, vas a ser supervisado. O si te vas a tu casa, te voy a poner el incomún, ¿verdad? ¿Le llaman eso? Ajá. Te voy a poner como con esa cosa en el pie y te voy a estar monitoreando. Me avisas de las horas que entras y que sales. Me avisas tus movimientos, a dónde vas y trabajas. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la libertad en Cristo, si yo soy sabio, yo soy prudente, ¿verdad? Entonces yo, para vivir la mejor manera, un ejemplo, la mejor manera para no desviarnos de la santidad, porque ese es el punto. Si yo me conozco y yo sé que mi libertad y mi libertinaje me dice: hazlo de esta manera, porque me voy a sentir más libre y lo voy a hacer así. Pero luego yo que caigo lo mismo, digo: no, pero no es la manera más sabia.
Es mejor que opte por esta otra opción. Me va a costar más, me voy a sentir que soy preso todavía, aunque estoy libre, pero a lo menos ya no estoy bajo las rejas, a lo menos ya estoy de esta manera y así. Entonces las personas que son sabias dicen, esto se ve más así, pero a la larga, en the long run, me va a traer mejor resultado. Yo opto por esto, ¿cierto? Así también nosotros tenemos que aprender a manejar nuestra libertad en Cristo. Somos libres, pero para servirle a Él. Y la santidad nunca te va a alejar de Dios, te va a acercar más a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el temor a Jehová me va a decir, yo sé que tengo un libre albedrío, yo sé que puedo decidir ahorita mismo tener 2 copas servidas, una con vino, la otra con agua. Pero yo, si me conozco y ya sé que le agarro gusto al vino, entonces de una copita de vino me voy a ir a otra, y cuando menos acuerde ya voy a estar así tomando o bebiendo demasiado. Mejor, es más saludable el agua. Quizás no tendrá sabor, quizás pensaré que insípido, pero a la larga me va a dar resultado. La santidad, a la gente casi, lo primero que piensa en santidad, a ver, ¿qué piensan ustedes cuando yo les digo santidad? Así nomás de oír la palabra santidad. Apartarte del mal. Uno que piensa que es santidad o lo que piensa la gente que es santidad. Así como tú, como por ejemplo, oye la palabra santidad, ¿qué es para ti santidad? Santo, ser puro. Ok. Puro y apartarse del mal. Eso es hermoso. Pero, hermoso porque ahorita ya estamos en Cristo y hemos avanzado en la gracia. Vámonos unos años para atrás. Cuando oías la palabra santidad, ¿qué representaba para ti en ese entonces? No puedo hacer nada. Todo es difícil porque nada es santo. Ajá. Como más como aburrido. Aburrido, ¿cierto? Ya no me voy a poder divertir. Aburrido. ¿Por qué? Porque la mentalidad no ha sido cambiada, no ha sido transformada, ¿verdad? Entonces, la santidad conviene a la casa de Dios. Por eso dice que conviene a su casa. Porque cuando tú ya estás en casa dices, aquí yo estoy protegida, aquí yo estoy segura, aquí yo no estoy a la intemperie, ni del sol, ni del clima, ni de que me puedan hacer daños. Yo no me había dado cuenta, el ejemplo que yo les puse la vez pasada en la prédica, y me di cuenta hace poco porque lo hablaba con alguien. Muchas veces decimos esta palabra, no, pues si yo soy homeless, no tengo esto, ¿verdad? Y me siento como una homeless, soy homeless. Y luego yo me quedé pensando y dije, si alguien tiene el derecho de decir eso soy yo sí fui. No porque era homeless, pero viví como homeless. Me fui de la casa, no supe, bueno, yo no estaba en mi cabeza, en mis sentidos, pero yo sí sé lo que es dormir en la calle. Yo sí sé lo que es esperar que alguien tenga compasión de ti. Yo sí sé lo que es que estás con temor de que alguien te abuse, que te haga daño. Y luego digo yo, quizás por eso es que se te crea ya una mentalidad de que, un momento, no, yo sí conocí lo que es estar así, sin un hogar. A donde yo vine a parar, no supe ni a dónde fue a parar, ni cómo fue que mi papi me encontró. Póngase a pensar, antes en Juárez no es como que, pues sí, ya salí en la noticia, ya le avisaron, o conocí tanta gente. De verdad que yo no sé, nunca le pregunté a mi papi cómo fue que él dio conmigo. Entonces yo quiero creer que fue la mano poderosa de mi Dios que lo guió y que puso los medios, porque era imposible que yo fuera a dar otra vez a mi casa, y ni siquiera había considerado yo ese milagro tan grande que Dios ha hecho en mi vida. Porque para empezar a Dios darme toda esta palabra que les estoy compartiendo en estos mismos días, me ha hecho saber, yo contigo he hecho cosas grandes, de ti he tenido grande misericordia, no calles mi amor, no calles lo que te he dado, no me escondas porque he hecho cosas grandes y maravillosas. Esa es otra cosa que mientras estoy hablando con ustedes caigo en cuenta ahorita mismo. Mientras les estoy compartiendo este estudio, la mano poderosa de Dios me regresó a casa. Quizás nunca las hubiera vuelto a ver a ustedes dos en particular, porque en ese entonces solamente las tenía ustedes dos. Quizás nunca hubieran sabido quién fue su madre, cómo era su madre, o me recordarían muy vagamente, porque eran unas niñas. Pero la mano poderosa de Dios dijo, no, yo te haré volver a casa. Por eso cuando yo veo a mi padre, yo no vi los ojos de mi papi, yo vi los ojos del Señor con grande misericordia y compasión de mí, porque Él me vio en ese estado.
Creo que aparecí por San Lorenzo, no sé por dónde aparecí. Ni siquiera era ahí mismo, ahí en el centro de Ciudad Juárez. ¿Cómo fue que fue guiado mi papi? No sé. Juárez es una ciudad grande y peligrosa, muy peligrosa. Y más en aquellos tiempos. Mira cómo uno a veces no se para a analizar de las grandezas de Dios. Mira la importancia de no callar las bondades del Señor. Por eso me gusta el salmista David, porque decía: meditaré de ti estando en mi cama, contaré de tus grandezas, cantaré de tu amor. Dios mío, como que nos hace falta más abrir la boca y hablar de las maravillas de nuestro Dios. Ese es el llamado. Que ya el Señor ahorita acaba de bajar mi espíritu, todo así como lo acaba de menear, porque yo no recordaba todo eso, ni lo había visto así. El llamado a la santidad no es aburrido, al contrario, es lo más deleitoso que hay, es lo más gozoso. A mí me emociona tanto saber que el Señor me está llamando a acercarme a Él y apartarme del mal. ¿Por qué me emociona? Porque te empieza a llenar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu mente, te enamora, te conquista. Y Dios mío, de verdad, con todo el corazón, y más ahorita que acabo de recordar de sus grandezas, con todo el corazón yo les digo que si ahorita fueran mis últimas palabras, me iría de lo más gozosa al cielo, de lo más contenta. Yo no necesito tener nada debajo del cielo, no necesito a nadie ni nada. Él me llena, Él me es todo en la vida, con Él soy feliz. Me cuesta, créanme, que a mí me cuesta convivir con todo ser humano. Me cuesta vivir, porque yo constantemente le lloro al Señor, y ustedes no lo saben, pero yo constantemente le estoy diciendo: vámonos ya, Señor, llévame ya, partamos ya, porque estoy tan anhelante del cielo. Estar en la tierra, le digo, dame la fuerza para seguir adelante, para hacer lo que me mandes a hacer, para amarte, aprenderte más a amar aquí en la tierra, pero yo ya me quiero ir. Es que es tan hermoso estar en su presencia. Toda persona que habita en la presencia del Señor no quiere nunca salir de ella. Lo hermoso es que para habitar en el Señor, y lo más grande y maravilloso, es que no tengo que morir en carne física, es que aprendes a habitar, a morar en la presencia del Señor. Pero cuando pasa eso, ¿sabe qué? Le voy a dar un ejemplo, que ustedes dos están en capacidad y edad para escuchar, y algunas personas más si me llegan a escuchar, ¿verdad? Pero quieren un momento de intimidad tan deleitoso, quiere salir de ese momento, porque el Señor a mí me ha puesto a pensar y a reflexionar. Quizás no fueron muchos los momentos, pero los momentos intensos, el Señor me hace saber, como cuando en ese momento estás, no se puede comparar ni a un 1%, pero cuando tú estás en ese momento de intimidad, no solamente estás admirando a tu Dios, la grandeza de tu Creador, el amor derramado por ti, la gracia, el favor. Dios mío, tú te sientes como con ganas de cerrar y perderte allí, cerrar tus ojos y perderte en ese amor. ¿Sabe cuál es el secreto de la vida? No lo voy a dar. Ya se lo compartí a Zaira la otra vez. Para mí, el secreto que yo he encontrado de vida, y de lo cual cambió totalmente mi vida y mi ser, mi secreto de vida es el siguiente. Y espero que lo sea para muchos. Amar al Señor con todo tu corazón, de tal manera que siempre te deleites en Él. Dios no tiene que hacer nada, no te tiene que dar nada. Él es mi delicia, y yo soy deleitosa a los ojos de Él. Entonces, saber que es un amor, un enamoramiento, donde Él me llena, yo estoy llena con Él, y no hay nada a nuestro alrededor, no hay nadie a nuestro alrededor. Yo sé que aquí en la vida uno tiene que quedar por causa de su testimonio, por causa de compartir con otros, pero realmente no me es difícil entender. Cuando mi mente carnal no entendía lo espiritual, yo decía: ¿cómo es que el hermano Gigi Ávila se podía encerrar por tantos días en ayuno y oración si el cuerpo es cuerpo? ¿Cómo es posible? Yo podía ver todo y no me daba lógica a la cabeza.
Pero ahora me doy cuenta que a mayor Dios hace la obra en tu vida, menos y menos quieres nada de lo natural, de lo carnal, de las necesidades. Más te pierdes en su presencia. Qué necesidad que de esto y que de lo otro. Nada. Él te llena en todo, te satisface en todo. Y mucho gozo le da a uno saber que la santidad de la cual Dios nos llama es una comunión íntima con Él. Pero está en la ley, es decir, en la palabra de Dios, que permanece para siempre. El llamado también que Dios nos hace es a salir del cautiverio de la esclavitud. Y eso lo vemos en José y en Isaías, como Dios siempre está llamando al pueblo a que salga del cautiverio de la esclavitud. ¿Qué hace José? José está en una tierra esclava. José está en Egipto. José sabe que a pesar de que Dios le ha dado honor y honra, esa no es su tierra. Él tiene que salir de Egipto. Y José dice, pues hablando por el Espíritu, que en él tenía entendimiento, cuando partan de acá, porque Jehová nos visitará, llévense mis huesos, no dejen mis huesos acá. Porque él sabía que el Señor traería cumplimiento a su palabra. Qué hermoso es poder profetizar, ¿verdad? A cientos de años más adelante, vienen años más delante de ti, pero tú dices, si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Amén. Y yo tengo que salir del cautiverio. Y yo sé que todo cautiverio, toda esclavitud de nuestra vida, esclavitud al pecado, esclavitud a la carne, esclavitud al mundo, esclavitud a los demonios, esclavitud al dinero, esclavitud, nombra la esclavitud, tenemos que salir de ella en el nombre de Jesús. Tenemos un llamado a salir de la esclavitud, porque si tú la tomas la esclavitud como normal, porque el pueblo hasta le tomó sabor a los ajos y cebollas, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Por eso es muy importante salir de la esclavitud. ¿Qué mayor ejemplo tenemos que en el pueblo de Israel? Hay que salir de la esclavitud y que salga completamente de nosotros. ¿Un pensamiento esclavo? No, pues yo soy pobre. Se va en el nombre de Jesús. Un pensamiento, no, pues yo soy débil. Diga el débil, fuerte soy. Tiene uno que salir de toda esclavitud. De toda esclavitud. También Isaías siempre está llamando al pueblo, salir en medio de ella, por lo menos. Siempre Dios está hablando de una restauración, de un salir, de que el cautiverio se acaba. Y el Señor mismo, Él es nuestra salida. Él pagó ya el precio para que saliéramos de toda esclavitud. Nos hizo ya libres. Y por eso si volvemos a Jeremías al principio, dice, antes de que te formases te conocí. Yo te santifiqué, yo te di por profeta a las naciones. ¡Qué tremendo! Quiere decir que la obra ya está hecha. Dios ya me conocía desde antes de yo nacer. Él me ve con un producto terminado, con una obra ya hecha. Él me ve libre. Entonces yo me quiero ver como Dios me ve. Pero ya vamos por el sexto, así que ya vaya pensando usted en el llamado que usted pueda pensar, algún personaje de la Biblia, de qué tuvo que salir o cómo es el llamado que Dios le hizo a él. Sexto, el llamado a reedificar con los muros, como Esdras y Nehemías. Está la ciudad destruida, está la ciudad en ruinas, pero aunque la tristeza, la angustia, el dolor haya venido a nuestra vida, no quiere decir que así se va a quedar nuestra ciudad. Somos llamados a reedificar los muros, somos llamados a portillar, a atalayar nuestra tierra. Ok, sí, yo reconozco que la vida me golpeó por acá, me golpeó por allá. Yo reconozco que quedé tirada a la lona, como el testimonio que yo les he dado, que ustedes conocen, son mis hijas. Pero de allí yo me tengo que levantar. Yo no me puedo quedar en ruinas, ni mi ciudad puede quedar en llamas y toda mi ciudad atribulada por el enemigo. Porque aunque ahorita no estamos como en los tiempos de Israel, no somos ese pueblo físicamente, pero espiritualmente así sucede. Espiritualmente así sucede. Pareciera que viviéramos en medio de ruinas, en medio de ciudades asoladas. Llegas a lugares que tú dices, Dios mío, qué tristeza aquí. Pero luego tú también te das cuenta que tan pronto te descuidas y vuelve ese asolamiento a tu vida, a tu ruina, a tus hogares. Tú dices, no, yo no lo voy a permitir. Yo tengo que levantarme como un Esdras, como un Nehemías en mi casa y reedificar los muros. Es decir, si antes había alabanza, voy a reedificar la alabanza. Si antes había júbilo, voy a reedificar el júbilo. Es más, si nunca tuve en mi gratitud, pues haré el portillo de la gratitud. Tengo que reedificar los muros de mi ciudad. No podemos ser enviados a hacer algo. Dios no me va a enviar a ir a otro lugar, a hacer una obra que Él no haya primero enseñado a mi vida. Cuando me enseñaba el Señor, yo me sentía
Porque cuando te enseñan el Espíritu, te sientes como un niño en un aula, o como alguien que el papá llega y te agarra y te sienta así en una banca y te dice, hija mía, esta es la vida. Mira, vas a padecer persecución, vas a padecer quizás hasta hambres, quizás hasta peligros, quizás hasta espada, quizás hasta cuchillo, vas a sufrir traiciones, pero si yo te dije y te prometí que llegarías al otro lado, vas a llegar. Aunque tú pienses que yo me dormí en la barca, aunque tú pienses que en medio de la soledad que azotó la tempestad y tú creías que a mí no me importaba, yo estando allí, tú tranquila porque vas a llegar, vas a pasar. Entonces uno tiene que aprender a confiar en Dios y a reedificar. Ahora, lo bonito de reedificar en el Señor es que aún los materiales que pareciera que no están, por la fe los puedes tener. ¿Por qué no? ¿A qué me refiero? Como yo le dije aquella vez al Señor, mira qué bonito me habla el Espíritu Santo. Esa fue la primera vez que yo me paré a reedificar. Después de haber pasado muchas cosas, cuando yo le dije, Señor, como hijos de Dios, como cristianos, se supone que debemos de tener gozo, paz, amor, armonía, ¿va? Pero le dije esas 3 cosas. Se supone que debo tener paz, gozo y amor. Y le dije, yo no tengo ninguna de esas 3. Es más, creo que ni cristiana soy. No dudaba de mi fe. Quiero que me entiendan, yo no estaba dudando de mi fe. Pero yo le estaba diciendo, Señor, yo no veo las manifestaciones de lo que se supone debo de tener. Pero ¿qué me responde el Señor? Jeremías 29, del 11 al 13. Como diciendo el Señor, mi hija, no, hija mía, tú no te entristezcas, tú no dudes, tú confía, porque mira, yo tengo planes para tu vida, planes de bien y no de mal, a fin de darte una esperanza. Pero ¿cuándo te los voy a dar? Cuando vengas y me busques a mí con todo tu corazón. Ahí. O sea, diciendo el Señor, sé paciente, porque lo que yo pude entender cuando leí, qué bonito que Dios nos habla a nivel que estamos. Y le entendemos claramente. Porque lo único que yo pude entender cuando Él me dio esa palabra, como que, sé paciente, persevera, sígueme buscando, sigue intentándolo, no desistas, tú sigue avanzando. Y así hace el Señor. El Señor nunca te va a venir a tratar mal, a ponerte abajo, a decirte, sí, cierto, pues ya no hay solución para ti. Esas palabras no van a salir de Cristo, ¿verdad que no? De Cristo lo que va a salir, sigue intentándolo, avanza, no te detengas, persevera, confía. Y cuando el Señor te habla así, tú dices, ok, si yo te oigo, yo quiere decir que en un tiempo veré los resultados de lo que tú me estás diciendo. Porque mis sentidos, mis ánimos podrán decir una cosa, pero si tu palabra me dice que el que perseverare hasta el fin, entonces soy llamada a perseverar hasta el fin, ¿verdad? Miren, ya está otra que no estaba ahí, de cómo se va dando en el mismo estudio. También somos llamados, y esta es la que el Señor me decía, aquí quiero que te detengas más, porque somos llamados a conocer los tiempos. Y la persona que más entendió sus tiempos fue Daniel. Daniel dijo, hagamos un alto. Aquí ya deberíamos de estar en la semana 70. Aquí ya deberíamos de estar saliendo de esta situación. Conozco los tiempos. Tanto él estaba, Dios se agradó tanto de que él era un hombre que le preocupaba los tiempos que estaba viviendo y su pueblo y su nación y todo aquello que a pesar de que estaban en Babilonia cautivos, ¿verdad? También en servidumbre, pues también ahí ellos habían sido llevados cautivos, él y sus amigos y jóvenes conocidos y por así decir talentosos, cuando están en todo esto, y ese es el imperio mundial del momento, Babilonia. Pero a eso, a pesar de que Dios lo puso a Daniel en lugares honrosos, a eso él no lo vislumbró. Mucha gente que compromete los tiempos, tan pronto se le da un lugar de honor, un lugar de reconocimiento, se le olvida por qué razón está ahí. Pero una persona conocida y entendida de los tiempos dice, no, yo no voy a disfrutar de los deleites del palacio de Babilonia. Yo no me voy a distraer con las ropas lujosas que me traigan para yo andar como un gobernador entre el palacio de Babilonia. Se fija qué hermoso que Daniel, a pesar de que tenía su lugar de honor, a pesar de estar allí él como consejero, decía que había en él un espíritu mayor, un espíritu superior que el de todos.
No se creía, yo soy aquí el que interpreto sueños, yo soy aquí el que más Dios me usa, aquí todo ríndame pleitesía. No, ahí él siempre se mantuvo humillado delante de Dios. Eso aprendemos de Daniel, que lo llevó a ser grande ante los ojos de los hombres y ante los reyes, que él siempre se mantuvo de rodillas, que supo conocer los tiempos y por lo tanto pudo aconsejar a un reyes y gobernantes. ¿Por qué? Porque él conocía los tiempos, tanto así que Dios dijo, tanto me agrada como tú me entiendes los tiempos y tú y yo tenemos el mismo lenguaje porque tú estás conectado conmigo y a ti te duele la situación de tu pueblo. Mira, Daniel, me ha agradado tanto de ti que te voy a mostrar hasta el final de los tiempos. El Apocalipsis te lo voy a enseñar a ti, Daniel, y tú me serás como me será Juan. Mira lo que hace Dios. Dios te puede llevar a una eternidad. Dios te puede llevar. Él vio estos tiempos y aún más que nosotros. Daniel vio más que esto, vio el avance de la ciencia que nosotros ahorita ni siquiera aún podemos ver. Pero fíjate lo que le llevó el mantenerse en una posición de humildad y enfocado en Dios. Daniel no permitió que nada lo desenfocara. Él atendió muy bien a su llamada. Para que nosotros seamos gente sabia y entendida de los tiempos, mantengámonos enfocadas y en humildad, ¿verdad? Y aunque Dios nos bendiga de esta manera, nos bendiga de la otra, mira, Dios no nos va a bendecir si nuestro corazón no está preparado. Sí. Why it took so long? No tiene de parte de Dios, es de parte de nuestro corazón. Así es que a mayor ponga mi corazón en entendimiento y alineado con Dios, y en humillada y en santidad, y reconocer que me ha apartado Él para Él, pero no me apartó para ser rica y millonaria, me apartó para darme por profeta a las naciones, ¿cierto? Me llamó para hacer una palabra, una voz que clama en el desierto. Entonces me llamó para entender los tiempos que estoy viviendo. Me llamó para saber que Él me quiere llevar mucho más allá, como llevó a Daniel. Por eso es muy importante que nosotros le digamos al Señor, hazme entender los tiempos. Octavo, nos llama a ser adoradores así como David, así como Salomón. Porque lo que no sabemos nosotros es que la sabiduría alaba a Dios. El conocimiento alaba a Dios. Y a Dios le gusta que le alabemos con conocimiento, con entendimiento, con sabiduría, con salmos, con cánticos. Somos llamados a ser adoradores. Es más, la palabra dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que salgan del nivel de la carne, del alma, no, vamos a elevarnos al espíritu. Es decir, me olvido de todo y me transporto a la misma gloria y presencia del Señor. Que ruede el mundo, como luego decimos. Yo lo que quiero es estar en íntima comunión con el Señor. También somos llamados a andar en poder de resurrección. Y esto lo vemos en Pedro. Llamados a andar en poder de resurrección. Porque ¿qué le dice a Pedro? Que sobre él, a él le ha dado, ¿qué? Lo que veíamos la veces pasada. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Y que le dio las llaves, ¿verdad? Y que le dio poder. Y cuando viene el Pentecostés, ¿quién es el que se levanta a hablar con poder? Pedro. ¿Quién muestra el poder de resurrección? Cristo se manifiesta y se les muestra a Él, a todos ellos, como un Cristo resucitado, como un Cristo glorificado. Por eso Pedro jamás fue el mismo. Ese Pedro que era así impetuoso, ese Pedro que era que yo no podía, ese Pedro que aunque andaba con Jesús, aún su carácter no era moldeado. Cuando viene el poder de resurrección, Pedro jamás fue el mismo. Aún con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Y como dice el canto, no era la sombra ni tampoco era Pedro, era el poder del Nazareno, era el espíritu de Jesús de Nazareno. Tenemos que aprender a andar en poder de resurrección. Queremos vida, no la vida como, ay, qué feliz me siento, qué contenta, no. Queremos la vida de Cristo manifestada a través de nosotros, ese poder de resurrección. Yo quiero el poder de resurrección, porque si ya Dios si fuéramos en un plan hacia ascendente,
Si ya Dios me llevó a la intimidad y aprendo a mantenerme en intimidad con Dios, aprendo a habitar en su presencia. Si ya Dios ha roto toda cadena, toda esclavitud ha caído, ya ha sido reedificada la ciudad, ya le alabo, ya le glorifico. Si ya yo sé que aún hay promesas sobre mis descendientes, si ya yo sé que Dios tiene todo esto para mí, entonces yo tengo que andar como esa persona poderosa en Cristo. De lo contrario, sería como que todo, como que no tendría peso, ¿verdad? La vida y las palabras y las acciones de la persona, si no se anda en ese poder de resurrección. Por eso es que hoy mucho cuestionamos a la iglesia actual, la iglesia que ahorita vemos endeble, con que no está, dice una cosa y hace otra, dice una cosa y no se vive a la altura. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? No, yo sí que estoy ahí, yo sé que soy parte, pero me voy a salir y sacudir de todo eso y voy a andar bajo el llamado que Dios tiene original para mi vida, que es ese llamado de poder. Y por último, ¿sabes? Me dice el Señor que somos llamados a testificar. ¿Y en quién vemos eso? En el apóstol Pablo. Oh, qué hermoso el apóstol Pablo. Yo siempre he dicho, si algún día alguien quiere conocer y hablar en el cielo, una de las personas con las que yo quisiera hablar es con el apóstol Pablo. Porque es como, Pablo tuvo que entender que lo que él perseguía y lo que él creía era su derecho, y que lo que él creía estaba correcto, y de la manera que él pensaba, adoraba o servía a Dios, tuvo que entender que todo eso estaba equivocado. Y qué hermoso cuando entendemos que estamos equivocados. Entonces el Señor viene y se revela en nuestra vida, y entonces somos testigos de su poder, de su amor y de su gloria, y no podemos quedarnos callados. Ese en sí es el estudio que el Señor nos ha dado para esta hermosa noche, un poder de entender que somos llamados. Ahora yo le quiero decir lo que yo pude entender. Yo pude entender después, y ahorita con mayor entendimiento, me vino a mi cabeza la reina Esther. Y ella fue llamada, yo le voy a decir 3, ¿ok? Vamos a repasar ahorita el estudio para que no se nos olvide. Pero luego yo quiero que usted piense por ahí en alguna otra persona, alguien que diga, esta persona fue llamada a hacer esto. Yo le voy a poner mis 3 ejemplos. Yo pensé en la reina Esther, y fue llamada a eso precisamente, a reinar en medio de la adversidad, a reinar en medio de que todo le decía muerte, muerte para ti y para tu pueblo, a reinar a pesar de que su vida siempre estaba en peligro, a reinar a pesar de que el nombre le fue cambiado. ¿Por qué? Porque muchas veces las circunstancias te van a hacer creer que tú no eres la persona que se supone deberías de ser. Y la reina Esther, en vez de ser Hadasa, tuvo que convertirse, ¿verdad? Ya era su nombre, ya no podría ser llamada Hadasa, sino Esther. Y ya no era su ciudad, su juventud, la tierra que ella creció y se vio, sino que fue llevado a otro lugar, a otra provincia, bajo otras costumbres. Entonces ella se tuvo que ajustar, ¿cierto? Y nosotros así estamos, muchas veces somos llevados a cosas que no queremos vivir, circunstancias que no, pero